Es una alegría estar una vez más aquí, hermanos. Tomen sus lugares. Vamos a estudiar esta noche una vez más la palabra del Señor. Gracias por el recibimiento de hoy en día una vez más, y a todos mis hermanos que vienen de los distintos lugares a estudiar la bendita palabra del Señor. Tienen sus lapiceros, tienen sus apuntes. Hoy vamos a estudiar uno de los temas más importantes que hemos venido trazando en estos días. Anoche estuvimos hablando acerca de la diferencia entre la doctrina del rapto de la iglesia, la diferencia que había con la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Y hay algunas diferencias. Voy a enumerar algunas de ellas porque esto lo hago quizás para las personas que no estuvieron el día de anoche, puedan ellos tomar más o menos la viada de lo que estudiamos esta noche. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, predico que la venida del Señor es inminente, predico que el Señor va a venir por su pueblo tal como lo dice la Biblia, porque cada vez que yo hablo de este tema, la gente dice, ese pastor no cree en el arrebatamiento. Le repito, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Soy un ultra defensor del arrebatamiento de la iglesia que va a suceder en la segunda venida de Cristo. Y anoche analizamos todos los pasajes que cuando Cristo venga del tercer cielo al primer cielo, o sea aquí, va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Anoche estudiamos bastante, pero la doctrina que enseña el rapto es una doctrina que enseña que antes de la segunda venida de Cristo van a desaparecer miles de personas en un chisquido de dedos, en un parpadeo. Van a desaparecer mucha gente, y que 7 años después de ese acontecimiento el Señor va a venir ya no sería por segunda vez, ya que ya vino a llevar o a arrebatar a su iglesia, sería que vendría por tercera vez de nuevo. ¿Está claro? Entonces, la primera diferencia es que el rapto de la iglesia es una doctrina que se enseña que Cristo viene a llevar a su pueblo 7 años antes de su venida. Y para eso yo les voy a hacer una pregunta muy simple. ¿En qué parte de la Biblia dice que el Señor va a venir a llevar a su pueblo 7 años antes de su venida? Y yo anoche les dije que me pasaran el texto, y déjenme decepcionarlos. No existe. No existe. No pierdan su tiempo buscándolo. No existe que 7 años antes de su venida la iglesia va a ser raptada. La Biblia dice que en la venida del Señor la iglesia va a ser arrebatada. En la venida, no 7 años antes. Y para eso hemos probado ayer muchos textos bíblicos. Segunda diferencia: la doctrina del rapto enseña que esa venida del Señor será de una manera secreta. No lo vamos a ver el acontecimiento, porque de pronto va a haber una desaparición de gente y vamos a decir, pero ¿qué pasó? Es que el Señor vino, pero no lo vimos al Señor. No, es que el Señor ha venido de una manera secreta. No existe versículo bíblico que hable de que la venida del Señor va a ser de manera secreta. No existe eso. De hecho, miren, de los muchos versículos que existen, voy a leer uno. Escuchen lo que dice. O déjenme leer primeramente el libro de Hechos, el capítulo 1. Miren cómo escribió Lucas, que es el autor del libro de Hechos. Miren lo que dice en el libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 11. ¿Saben lo que estaba aconteciendo aquí? Jesús estaba ascendiendo al cielo del monte de los olivos. Él ascendió al cielo, ¿se acuerdan, verdad? La pregunta que les voy a hacer es: ¿lo vieron a Cristo que se fue?
¿Lo vieron? Muy bien. Y cuando los hombres estaban mirando a Jesús que se iba, vino una nube y lo cubrió, ¿verdad? Y ya no vieron más. Ahora ellos estaban mirando arriba y dos ángeles aparecieron y le dijeron a la gente lo siguiente. Hechos 1:11. Los cuales también le dijeron, estos son los que están hablando los ángeles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. ¿Qué dice? Vendrá como lo habéis ¿qué? Visto ir. La Biblia no dice que la ida de Cristo fue invisible. La Biblia dice que ellos lo vieron que se fue, y los ángeles dijeron: este mismo Jesús que se ha ido al cielo vendrá de la misma manera. ¿Sí? Dice: como lo habéis visto ir al cielo. ¿Lo vieron ir? ¿Lo verán venir? ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? Miren que se fue con una nube, envuelto en una nube, y vendrá de la misma manera. Apocalipsis 1:7 dice así, hablando de la única venida que estamos esperando. No estamos esperando dos venidas, estamos esperando una única venida. Y en esa única venida que estamos esperando es para que Él venga a llevar a su pueblo. Mira lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes. ¿Qué dice? Y todo ojo lo verá. ¿Quién lo verá? ¿Unos cuantos? ¿Tiene acaso no tiene el mismo parecido con lo que están hablando los ángeles acá en Hechos 1:11? Es lo mismo, es la misma sincronía. La venida de Cristo, según la Biblia, es visible, se va a ver y se va a oír. No va a ser un evento secreto, como dicen los testigos de Jehová, que ya vino en el año 1214. ¿Y dónde está que no lo veo? No, es que solo los ojos de la fe lo ven. La iglesia evangélica ha caído en esa herejía, diciendo también que el Señor va a venir y que nadie lo va a ver. Pero es que ¿dónde está ese versículo? ¿Dónde dice la Biblia que el Señor cuando venga nadie lo va a ver? ¿Dónde existe ese verso? ¿Saben dónde existe? En nuestra cabeza, pero en la Biblia no existe. La Biblia no tiene dos discursos para que diga que el Señor viene y todo ojo lo verá, y hay otro texto que dice cuando el Señor viene nadie lo va a ver. La Biblia dice: porque como el relámpago que sale del este y se muestra y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y saben lo que dice la gente? La gente dice: eso significa que va a venir rápido. No, eso no significa que va a venir rápido. Eso significa que va a ser visible, así como hay un relámpago que se ve en el cielo, que se muestra desde el este hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir, la Biblia está mostrando que la venida del Señor es visible. Les voy a hacer otra pregunta. El libro de Mateo 25 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su reino y se siente en su trono de gloria, entonces serán reunidas las naciones delante de él, y separará a Dios como separa a los cabrillos de las ovejas, y pondrá a unos a su izquierda y otros a su derecha, y a los que son hijos de él les dirá: venid benditos, heredad del reino preparado, y a los de su izquierda les dirá: apartados de mí. Dígame, ¿es un acontecimiento secreto o un acontecimiento visible, audible? Es audible. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando Cristo venga por segunda vez. No estamos esperando otra venida. Por eso el libro de Hebreos, que dice 9:28, el Señor vino una vez para morir y vendrá otra vez para salvar. Jesús dijo: me voy a la casa del Padre y vendré otra vez y os tomaré conmigo, os llevaré a la casa del Padre. Eso es lo que él dijo. Y nosotros estamos esperando ese acontecimiento. Claro que sí. El apóstol Pablo, en el libro de Tesalonicenses 4, dice: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Los muertos resucitarán. Y Pablo dice: luego nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados
¿Sí? Y nos uniremos a quién? A los muertos resucitados y seremos arrebatados. ¿Cuándo? Cuando la Biblia dice, cuando el Señor venga, cuando el Señor mismo descienda con voz de mando, con voz de arcángel. La palabra descender es yo creo que nadie aquí podría refutar a la palabra de Dios. Cuando yo hablo de estos temas, ¿saben qué me dicen? Uy, ¿desde cuándo eres adventista? Porque los adventistas creen en eso. ¿Así? O sea, quiere decir que los primeros cristianos desde el siglo II que predicaban estas verdades eran adventistas. Porque la doctrina del rapto es una doctrina que tuvo su efecto en el siglo XIX. 1900 años. Nunca la iglesia aceptó esta doctrina. Esta doctrina de que Cristo va a venir y nadie lo va a ver, de que Cristo va a venir 7 años antes de su regreso, es una enseñanza nueva. No ha existido nunca. Es una intrusa que entró por la ventana. Si se levantara Lutero, Calvino, los reformadores, los padres de la iglesia antes de Nicea, y nos escucharan a nosotros como evangélicos predicar que Cristo viene y nadie lo ve, de que Cristo va a venir de una manera silenciosa, de que Cristo va a venir 7 años antes de su regreso, ellos dirían que ¿quién les enseñó semejante barbaridad? Si en sus tiempos no existía esa doctrina. Hablaba con un marino en Perú y me decía: pastor, ¿por qué has caído en la herejía? Porque yo he sido un fiel defensor de estas doctrinas del rapto. Claro, porque eso me sembraron en la cabeza y eso me enseñaron en los seminarios bíblicos. Pero una cosa es que tú te enseñen algo y otra cosa es que lo compruebes desde el punto bíblico para ver si es cierto o es mentira. Entonces me dice: ¿por qué caíste en herejía? ¿Por qué? ¿Por qué has aceptado una doctrina nueva? Yo le digo: ¿una doctrina nueva? Sí, me dice, es que en los últimos días van a aparecer doctrinas nuevas. Y todo aquel que acepta esas doctrinas nuevas es un apóstata. Y tú has aceptado una doctrina nueva. Yo le dije: un momento, repíteme lo que me dijiste. ¿Tú estás diciendo que en los postreros días se levantarán falsas doctrinas? Sí, me dijo. La Biblia dice que en los postreros días muchos serán engañados porque se levantarán doctrinas nuevas. Muy bien, le dije. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Yo quiero que tú me enseñes a mí que la doctrina del rapto secreto haya existido en el siglo XIV, en el siglo XIII, en el siglo X, en el siglo IX, o en el siglo II, o en el siglo I. Pero yo te puedo demostrar a ti que esa doctrina apareció después de la Reforma Protestante y la iglesia lo adoptó en los años 1830, lo empezó a predicar y lo aceptó en el año 1909 en adelante. 100 años, casi 200 años tiene esta penosa doctrina dentro de la iglesia. ¿Quién le dio la bienvenida? Nosotros. O sea, yo le dije: entonces tú me estás diciendo que todo lo nuevo es herejía. Muy bien, entonces déjame decirte que lo que tú has aceptado es una herejía, porque la doctrina del rapto es nueva, es la que vino en los años 1900 en adelante. La iglesia evangélica lo aceptó en los años 1900 en adelante. Entonces me estás diciendo que tú has caído en herejía, porque lo que yo enseño está desde la antigüedad, es una doctrina vieja, antigua. ¿Cómo es posible que me digas que aquel que predica una doctrina nueva soy yo? Yo no predico una doctrina nueva, yo predico lo que creían a través de la historia todos los cristianos. Y tú sí has caído en una doctrina que están predicando apenas hace 180 años. Esa doctrina nunca ha sido conocida, jamás. Miren la diferencia. Una de las otras diferencias es que después que la iglesia se vaya secretamente, silenciosamente, aparecerá el hombre de pecado. ¿Esa es la doctrina que nos han enseñado o no? Les hago una pregunta. Esta pregunta yo lo hice en Lima, en plena conferencia pastoral de la iglesia evangélica.
muchos pastores reunidos. Me tocó exponer a mí, porque nos turnamos un mes, cada pastor un mes va a exponer. Me tocó el turno de exponer a mí. Yo empecé con este tema. Pastores, hoy les voy a hacer una pregunta, y yo sé que aquí hay pastores también. Les voy a hacer una pregunta. Esta es la pregunta: ¿qué es primero? ¿El arrebatamiento de la iglesia o la manifestación del hombre de pecado? Esa es la pregunta que yo les hice a ellos. La mitad de la iglesia dijo: primero va a ser el arrebatamiento de la iglesia, y después que la iglesia se vaya aparece el hombre de pecado, el anticristo. Muy bien, está bien, esa es la creencia. Se supone que en Lima están los mejores teólogos evangélicos de todo el Perú. Y la otra mitad decía, no opinaba. Otros decían: creo que primero viene el hombre de pecado y luego viene el arrebatamiento. Partí en dos esa reunión. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién viene primero? Según las palabras del apóstol Pablo, escritas con tintas tan grandes que todas esta noche lo van a leer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 o capítulo 2. Lean su Biblia para que no se dejen engañar por nadie. Y yo les voy a dar les voy a enseñar a cómo ustedes se puedan defender. Cuando a ti te enseñen algo, dile: pastor, pruébamelo con la Biblia. No seas tú un hombre que vas a aceptar todo lo que te digan. No. Sé como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea, lo que el apóstol Pablo les enseñaba, dice que ellos se volvían y se iban a sus casas y analizaban con las escrituras para ver si lo que están diciendo es cierto o no. Miren, la pregunta es esta: ¿quién va a venir primero? ¿Será que primero viene el arrebatamiento de la iglesia y después el hombre de pecado? ¿O será que primero viene el hombre de pecado y después la venida del Señor, donde sucederá el arrebatamiento? Permítanme leer segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso número 3. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué? ¿Quién no va a venir? Dice la Biblia en el verso 1, ahí en el verso 1 del mismo capítulo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben de qué está hablando ahí? De la venida de nuestro Señor. El apóstol Pablo dijo: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que entiendan algo muy interesante. Les voy a contar en un minuto lo que estaba sucediendo. La iglesia de Tesalónica estaba casi como la iglesia de hoy de nuestros días, que dice: ya viene el rapto, ya viene el arrebatamiento, ya viene la otra semana. Y hay alarmistas que salen en el Facebook: la otra semana ya viene el Señor, ya nos lleva. Y luego que el Señor nos lleva, viene lo que es el anticristo aquí, con los que se quedan a engañarlos. ¿Para qué engañarlos a los engañados ya? Pero eso es lo que predican. Ese mismo chismerío estaba ocurriendo en la iglesia del primer siglo. Así que Pablo le dice a la iglesia tesalónica: un momento, déjense de cuentos, yo voy a decirles una cosa muy importante. El Señor no va a venir hasta que primero vengan dos acontecimientos. Cuando vean estos dos acontecimientos, el Señor viene después. Y vamos a ver cuáles son esos dos acontecimientos que tienen que suceder para que el Señor venga. Verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? El Señor, sin que antes venga, 1, la apostasía; 2, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia está diciendo claramente que primero va a haber dos acontecimientos antes de la venida del Señor. Primer acontecimiento: apostasía. Segundo acontecimiento: la aparición del hombre de pecado. Tercer acontecimiento: la venida del Señor. Pero eso es cuando la Biblia se lo entiende y se lo lee así, mira, ve. Pero estos hombres parece que la Biblia no lo leyeran así, parece que lo leyeran así al revés. Porque cuando se lee al revés, primero viene el arrebatamiento de la iglesia y después el hombre de pecado. Pero cuando tú lo lees así, primero viene el hombre de pecado y después ¿qué?
el arrebatamiento de la iglesia. Escuchen bien, hermanos. Yo voy a darles un punto importante. No existe un solo verso que diga que Cristo viene por su iglesia antes de 7 años, o sea, 7 años antes de su venida. No existe ese verso. No existe un verso alguno que pruebe ese acontecimiento. Existen todos los versos que dicen que el Señor viene por su iglesia en su segunda venida. Punto. Segundo, no existe ningún versículo que diga que cuando Cristo viene por su iglesia será silenciosa y secreta. No existe. Tercer punto, no existe ningún verso en la Biblia que diga que primero el Señor arrebata su iglesia y después viene el hombre de pecado. No existe. A lo contrario, la Biblia dice: el Señor no vendrá, que nadie les engañe, que el Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y el Señor viene después que el hombre de pecado se manifiesta. El Señor, cuando viene aquí, le encuentra al hombre de pecado, al inicuo. Lo va a encontrar aquí. ¿Cómo sabes? Mira lo que dice el verso 8. El verso 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? Para que lo destruya con el resplandor de su venida. ¿Quién vino primero? Es el hombre de pecado. Si Cristo viene a llevar a su iglesia y el hombre de pecado todavía no ha venido, ¿cómo lo va a destruir con el aliento de su boca? Si no está todavía. Primero tiene que aparecer el hombre de pecado para que cuando el Señor venga lo destruya con el resplandor de su. Yo no creo que aquí podríamos discutir este punto, ya que la Biblia es tan clara, tan contundente y tan firme en este detalle. Hemos visto ciertas diferencias entre la creencia de una doctrina y la creencia de otra. ¿Saben otro punto? ¿Qué dice los que creen en el rapto de la iglesia? Los que creen en el rapto de la iglesia dice que cuando la iglesia es arrebatada, aquí se empieza a construir el tercer templo. No existe ninguna profecía en la Biblia de la reconstrucción del templo de Jerusalén. La Biblia da como finalizado al templo terrenal. Sí, el día que Cristo murió, el santuario terrenal caducó, puso fin Cristo. Él ya no ministra en el santuario humano. Miren lo que dice Hebreos. Voy a leer un par de versos aquí nomás. Hebreos, el capítulo 9, el verso 24. Esto aconteció cuando Cristo murió y ascendió al cielo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Saben cuál era el santuario hecho de mano? El templo de Jerusalén. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Sí? Miren lo que dice el verso 12. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué dice? Redención. Mi pregunta es: ¿en el cielo hay un templo, sí o no? Ese templo es el templo original. El de aquí era una sombra. Cristo con su muerte caducó al templo terrenal y ahora Él ministra en el verdadero templo. El ministerio sacerdotal según el orden de Aarón, los levitas, todo ello ha cesado. Cristo ha puesto fin. Hebreos 7:18 dice que ese ministerio ha quedado anulado. Hebreos 7:18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Ahí está hablando del ministerio sacerdotal que estaba trabajando en el templo terrenal. ¿Y quién es el ahora? El sacerdote ya no es Aarón ni su descendencia, es Cristo, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya no en el templo terrenal, sino en el templo del cielo. Así que el templo terrenal ha caducado los sacrificios que se hacían en el templo. Pero lo que nos enseñan es que cuando Cristo venga y lleva a su iglesia, se va a levantar el tercer templo y vamos a ir a sacrificar allá en el milenio animales en el templo. ¿Para qué sacrificar animales si la sangre de Cristo ya fue, qué cosa? Derramada por nosotros?
Así que han entrado a una tremenda confusión. Pero créanme, el pastor Carlos Rivas, guatemalteco, creo que es mexicano, si no me confundo, él adoptó la postura que yo predico hace no mucho tiempo atrás. Es un pastor bastante conocido, pastor evangélico. ¿Y saben lo que hicieron con él toda la iglesia evangélica? Le hicieron una guerra. ¿Saben por qué le hicieron una guerra? Porque él dijo públicamente que no va a existir ningún rapto secreto, sino una segunda venida. Que el rapto secreto era falso. ¿Y saben lo que hicieron la iglesia evangélica? Se burlaron de él. Lo hicieron una gran campaña. Le llamaron mucha gente. Dejaron de seguirlo muchísimos. ¿Saben por qué? Porque hoy esta doctrina se ha encuñado en la iglesia evangélica como si fuera una doctrina bíblica, y no la es por ningún lado. No es una doctrina bíblica. Escuchen bien, no es una doctrina bíblica. Y si fuera una doctrina bíblica, se hubiera enseñado desde el siglo I, desde el siglo II, desde el siglo III, 4, 5, 10, 15. Nunca existió esa doctrina. Esa doctrina es nueva. Anoche yo les hice ver en el teléfono y les dije lo siguiente: escríbanme, les hice, ¿se acuerdan anoche? Y si quieren hacerlo, los que no vinieron anoche, háganlo de nuevo. Escriban esta frase, agarren su teléfono y pongan ahí en Google, pongan: ¿quién inventó? ¿Sí? ¿Quién inventó el rapto secreto? Pongan ahí. Y la respuesta es brillante. ¿Qué dice? ¿Quién inventó el rapto secreto? El rapto secreto, escuchen bien, también se le debe a Darwin. El origen de la teoría. ¿De qué? ¿De qué? De la teoría del rapto secreto, la cual postula que Cristo se llevará súbitamente de este mundo a su iglesia antes de que tenga lugar los juicios de la gran tribulación. En otras palabras, antes de que el hombre de pecado venga, se va a llevar a su iglesia. Esa es la teoría. Pero la Biblia está diciendo: ¿quién viene primero? ¿El Señor por su iglesia o viene el hombre de pecado? Lo leyeron, ¿verdad? ¿Quién viene primero? El hombre de pecado. Miren, les voy a contar así. Cuando yo les leí a los pastores este verso y les dije: según las palabras de la Biblia, ustedes no van a poder refutar. Yo voy a poner aquí este verso, voy a poner otros más, pero primero refútenme este verso. Este verso dice que primeramente viene la apostasía, después el hombre de pecado, y después viene el Señor por su iglesia. Ahora yo quiero que ustedes me muestren un solo verso donde diga que primero viene el hombre de pecado y después, primero el arrebatamiento y después el hombre de pecado. Entonces, como no hubo la segunda pregunta que les hice, ahora, según las palabras ya no de mí ni de ustedes, según la Biblia, ¿quién viene primero? ¿Y saben lo que dijeron todos? Primero viene el hombre de pecado. Porque estaban ahí, abierta la Biblia, ni para que se corran. Muy bien, le dije, qué bonito, miren que cuando somos bíblicos nos entendemos. Pero les voy a hacer otra pregunta porque ya les entrampé, como les entrampé hoy a ustedes. Si el hombre de pecado viene primero y después viene el Señor por su iglesia, ¿para qué viene el hombre de pecado? ¿Quién es el que causa la gran tribulación? El hombre de pecado. ¿No que se quieren escapar primero ustedes en el rapto? Hermanito, si el hombre de pecado viene primero, viene para hacer la gran tribulación. La iglesia va a pasar por la gran tribulación y tú estás sentado cómodo aquí porque nadie te dijo eso. No, que a mí el Señor me va a arrebatar antes de que venga la gran tribulación. Nadie puede decir esa locura porque eso es un invento. Y es un invento que esta noche te voy a decir por qué y quién es el autor de ese invento. ¿Está claro? Agárrense de su silla.
El que se quiere desmayar, desmayes, hermano, pero es preferible que te desmayes a que te enteres. Pongan atención a lo que voy a decir. Todos los cristianos entendían claramente que el cuerno pequeño era el poder que gobernaba desde Roma. ¿Está claro? Nosotros lo hemos identificado hoy en día como el cuerno pequeño, que es el mismo hombre de pecado, a la iglesia que tiene su sede central en el Vaticano. Esa no es mi creencia mía, esa no es creencia de alguna denominación del siglo XVIII, del siglo XIX, no, esa es la creencia a través de los años. Lutero, los reformadores, Calvino, todos ellos, tengo una lista interminable de los hombres que creían como yo, mucho antes del siglo XIX, porque cuando yo hablo de esto, ¿sabe lo que me dicen a mí? Tú eres un adventista. Yo le digo, yo soy pastor evangélico. Pero si tú dices que esta doctrina es adventista, entonces tienes que decir que también Juan Calvino era adventista, porque Juan Calvino creía como yo, creía que el papado, el poder del papa es el anticristo, es el hombre de pecado, es el cuerno pequeño. También tendrías que decir que Cathermotter creía lo mismo, Tomás Cranmer, también John Tomás, Martín Lutero, Isaac Newton, Zwingler, Juan Hus, Charles Wesley, Adam Clark, todos ellos eran hombres que creían igual que yo antes de que exista la iglesia adventista, muchos años antes, y todos ellos creían lo que yo esta noche estoy predicando. Si yo soy adventista por predicar esta doctrina, toda esta lista de hombres antes de la existencia de siquiera de la iglesia adventista en el siglo XVI, XVII, eran entonces adventistas, si creen que es así el asunto, cómo funciona. Porque toda aquella persona, como no tiene para refutar y no tiene cómo zafarse de esta doctrina que enseñamos, que es una doctrina antigua que se creía desde siempre, cuando yo estoy en contra del rapto de la iglesia que enseña herejías, como no se saben defender, empiezan a hacerme una campaña. Es que este es fulano de tal, es un infiltrado, es aquello, está con ellos. ¿Saben qué, mis hermanos? Eso solamente son ataques de ahogado, como lo decimos en Perú. Solo como no pueden refutar el argumento, lo que hacen es atacar ¿a quién? A la persona. ¿Está claro? Ahora, yo quiero que ustedes sepan que cuando la iglesia se dividió, salieron los reformadores. ¿Saben qué? Ellos habían leído las profecías de Daniel. Ellos veían que el cuerno pequeño, que el Vaticano, cumplía todas las características de ser el hombre de pecado. ¿Y saben lo que decían ellos? El anticristo está entre nosotros porque la iglesia cayó en una gran apostasía. ¿Sí? La iglesia cayó en una gran apostasía. El poder del cuerno pequeño que se sienta hoy en el Vaticano, ahí está dirigiendo las masas, y pobre aquel que empiece a hablar y desenmascarar sus doctrinas. ¿Sí? Hoy estuve mirando la noticia, hay un padre muy conocido, un padrecito de la iglesia católica que está excomulgado y amenazado de muerte por hacer declaraciones que suceden dentro de la iglesia. Ahora, yo le voy a decir algo importante. Todos los hombres en su mente, los cristianos verdaderos y legítimos que estudiaban la Biblia, tenían esto en su pensamiento. Él, ese poder que está en Roma, él es el cuerno pequeño, ese es el hombre de pecado, ese cumple las características de Daniel 7 porque salió de la cuarta bestia, porque salió de en medio de la división, porque cambió los tiempos, porque cambió la ley, porque él persiguió a los santos del Altísimo. Todas las características daban a él. Muy bien, si él es el hombre de pecado, ¿saben qué? Toda Europa, cuando el cristianismo llegó para Europa, todos los cristianos empezaron a echarle la culpa al poder del papado porque cumplía las características exactas de Daniel 7, 23 al 25. ¿Y saben lo que hicieron el cerebro que está allá en el Vaticano? Y cuando hablo del cerebro, no estoy hablando de la iglesia católica, porque yo soy amigo de católicos y los católicos no saben nada de lo que hoy les voy a decir. Y hay mucha gente sincera dentro de la iglesia católica que podría ser mejores que los que sabemos inclusive la verdad. Sirven a Dios a su manera, aunque engañados y equivocados, así que ellos no son culpables de nada, pero culpa tienen los que viven en el Vaticano. Es el cerebro de toda esta denominación, aunque es el país más pequeño del mundo, es el más grande astutamente hablando. Y les voy a decir una cosa. Ellos tuvieron un líder en el tiempo de Juan Pablo III, año 1540, un personaje llamado San Ignacio de Loyola.
Un personaje llamado San Ignacio de Loyola dijo: vamos a crear una inteligencia para defender del ataque de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, de Lutero y de todos sus secuaces y de todos los protestantes que en el siglo año 1517 habían salido en contra del papado porque lo culpaban como el cuerno pequeño. ¿Sabe lo que hicieron? Todos apuntaban así: tú eres el cuerno pequeño, tú eres el cuerno pequeño y tú eres el anticristo, y daba las características completamente como la Biblia. Sí, señor, el primer día que estuvimos estudiando este tema y dimos todos los detalles y las características. Ahora, les voy a explicar que mientras eso decían los cristianos, la iglesia formó una escuela de hombres súper inteligentes, dotados de mucha sabiduría y de mucha inteligencia. Su nombre, los de la escuela de Jesús, llamado hoy en día los jesuitas. Los jesuitas se crearon con un único propósito: hacer desaparecer a la iglesia que se había salido de la iglesia católica. Su fin era eso. Su fin era que en los 500 años no exista ningún evangélico, ¿sí? Así que ellos lo que hicieron fue infiltrarse con identidades falsas dentro de los movimientos que estaban surgiendo después del 1540. Hubo un personaje llamado, este personaje, su nombre es Luis de Alcázar. Luis de Alcázar es un jesuita que surgió, de hecho, en el año 1616, 1613, 1554 en adelante, al año 1613. Este personaje llamado Luis de Alcázar quiso defender de que los cristianos ya no estén apuntándolo al poder del Vaticano como el cuerno pequeño, como el anticristo. ¿Saben lo que dijeron ellos? Nosotros vamos a crear, él creó el preterismo. El preterismo, les expliqué la primera noche, es la doctrina que enseña que el hombre de pecado, que el cuerno pequeño, no es la iglesia que salió de Roma, no es la iglesia que tiene su sede central en el Vaticano, sino que es en el tiempo pasado, antes de Cristo, Antíoco. El creador del preterismo es un jesuita y fue donde la iglesia, para que la iglesia dejase de señalar al papado como el verdadero anticristo, sino que digan: tú no eres el anticristo, tú no cumples las características. El anticristo es Antíoco Epífanes, que salió allá de Grecia. Pero esta postura es muy fácil de refutarla. El primer día que estuvimos aquí enseñé cómo refutarla claramente, ¿sí? Puse argumentos sólidos y fuertes. Yo les dije que el cuerno pequeño, según la Biblia, sale de la cuarta bestia, y Antíoco no salió de la cuarta bestia, sino de la tercera, así que no cumple la característica. Segundo, les dije que el cuerno pequeño, según Daniel 7:24, saldría de en medio de una división de 10, y Antíoco salió de en medio de una división de 4. No cumplía por ningún lado el requisito. Así que seguidamente de esto se levanta un segundo personaje llamado Francisco Rivera, en el año 1537, y este hombre dice: vamos a decirle a la gente que el hombre de pecado no es la iglesia que salió de Roma, aunque cumple las características, no lo es. Vamos a decir que el anticristo todavía no viene, que él viene del futuro. ¿Están captando la idea? Él entró con esas ganas, escribió un libro, de hecho, donde él decía que el hombre de pecado, el anticristo, todavía no ha venido, todavía no ha hecho su aparición, aunque el poder que está en Roma cumplía todos los requisitos. Él decía: no ha venido. ¿Y a dónde está? Viene del futuro. ¿Saben cómo se llama esta postura? Futurismo o dispensacionalismo. El futurismo y el dispensacionalismo enseña que el hombre de pecado, que el cuerno pequeño, todavía no ha venido, que él viene ¿de dónde? Del futuro. ¿Y cuándo va a venir el hombre de pecado? ¿Cuándo? No sabemos, ni se preocupen por preguntar, porque el Señor va a venir a arrebatarlos antes de que este hombre venga. Así que no pregunten, que ustedes no se van a encontrar con él. No es necesario que se preocupen los que se van a quedar. Pronto a pronto se empieza a cambiar los estándares y las doctrinas de la Biblia. ¿Y saben quién es el creador del rapto? Escuchen bien: el creador del rapto secreto de la iglesia es nada más y nada menos que el cerebro de la iglesia católica. El jesuismo creó el rapto de la iglesia.
¿Para qué lo creó? No para meterlo dentro de la iglesia católica, sino para meterlo dentro de la iglesia evangélica, para que la iglesia evangélica deje de decir tú eres el anticristo, tú eres el que está sentado allá en el Vaticano, tú eres, no, para que la iglesia diga el anticristo todavía no viene, viene del futuro. Y John Nelson Darwin es el promotor de esta doctrina que la metió en la iglesia evangélica, en la cual hoy nosotros estamos y pertenecemos. ¿Y saben qué? Este personaje llamado John Nelson Darwin, él empieza a predicar esta doctrina jesuita y la implanta dentro de la iglesia. ¿Sí? Dentro de la iglesia la implanta. Y saben que es tan aferrada esta doctrina. Toda la iglesia evangélica hoy en día dice: el anticristo no es el que se levantó en Roma. El anticristo va a venir del futuro, es una persona que se va a levantar del futuro. ¿Y cuándo va a venir? No sabemos, simplemente sabemos que cuando el rapto ocurra nosotros nos vamos y de pronto viene ¿quién? El anticristo, el hombre de pecado. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice lo contrario, que primero viene la apostasía y después el hombre de pecado y después ¿quién? El Señor. ¿Está claro o no? Ahora, ustedes pueden decir que soy un exagerado, pero yo quiero que ustedes sean como los hermanos de Berea y empiecen a estudiar la Biblia un poquito más. Y no solamente esto, sino los rastros históricos de esta doctrina. ¿Cuál es el peligro de creer en esta doctrina? Les voy a contar que esta doctrina es muy peligrosa. ¿Por qué? Una vez un hermano me dijo: pero pastor, no importa si el Señor viene primero, viene después, ¿qué importa? La final es estar preparado. Sí, correcto, pero importa muchísimo saber quién viene primero. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el hijo de perdición, es el poder que salió de Roma y el que hoy tiene su sede central, ¿dónde? En el Vaticano. Escúcheme bien lo que te voy a decir. La misma historia que sucedió en el pasado va a volver a suceder. La que pone la marca de la bestia, ¿sí?, es la unión que va a acontecer en el futuro entre dos potencias, una política y una religiosa. Prepárense para ver en todos los canales de televisión a Estados Unidos de Norteamérica trabajando juntos con el Vaticano, y juntos van a llevar a un nuevo orden mundial. Mientras la iglesia espera al anticristo, el anticristo vive entre ellos y no se han dado cuenta. Mientras que la iglesia dice nosotros nos vamos al rapto y el anticristo nunca va a aparecer, el anticristo ya está levantándose de nuevo. El anticristo ya está preparando el camino. ¿Y saben cuál es el peligro? El peligro es que si tú no sabes quién es el anticristo, te vas a unir al anticristo y vas a ser discípulo del anticristo. Ese es el problema, no es otra cosa. El problema es que si tú piensas que el anticristo viene del futuro, tu mente no va a pensar que el cuerno pequeño, que la sede central que está en Roma, que él es el anticristo, que él va a ser el nuevo orden mundial, que ellos van a ser. Entonces, si tu mente está pensando en otro, cuando venga la unión de las iglesias y el ecumenismo, te vas a unir con el anticristo y te vas a casar con el anticristo. Entonces, por eso es necesario saber quién es el anticristo. Y el anticristo es el poder que está hoy en Roma. Así lo predicaron a través de toda la historia, y yo no voy a hacer la excepción de predicar una teoría que es falsa. Un hermano me dijo: pero el rapto de la iglesia está en la Biblia. ¿Dónde está? A ver, muéstrame dónde está. ¿Dónde está que Cristo viene por su iglesia 7 años antes de la venida? Que viene secreto, que viene antes de la manifestación del hombre de pecado. Si me logras demostrar con Biblia eso, yo me vuelvo a la doctrina que por años prediqué. Y no existe eso. No existe. Hay un personaje, un evangélico muy de renombre, se llama César Vidal. ¿Escucharon de ese personaje? Cuando a César Vidal le preguntan: ¿tú qué opinas del rapto? Él dice: para mí el rapto es una de las locuras teológicas creadas. Y él habla de todo lo que estoy diciendo yo, porque el hombre que educa y que se estudia no se va a dejar engañar por ningún charlatán que te está engañando lo que ya nos engañaron por casi 200 años. Son referentes de estudio muy alto, que estudian mucho. Pero esto es interesante, lo que esta noche yo quiero decir. Hermano mío, prepárate, porque se viene una gran tribulación.
Y quieren que les diga algo sin ser profeta. Nosotros vamos a estar vivos todavía, porque vamos a ver con nuestros ojos ese acontecimiento, porque ese acontecimiento no está lejos. ¿Saben? La Agenda 2030 tiene como propósito unificar al mundo en uno hasta el 2030. Escuchen bien, ¿eh? Tiene como propósito la unificación del mundo hasta el 2030, donde va a existir una sola religión, un día de descanso obligatorio, y todo eso va a ser manejado entre los Estados Unidos y el poder del Vaticano. El mundo está pensando unificarse hasta el 2030. Les voy a decir una cosa impresionante. Vamos a suponer que esto se haga realidad hasta el 2030. ¿Cuántos años nos quedaría a nosotros como iglesia? ¿Ah? Y si en cabo de 6 años, si esto sucediera, no digo que va a suceder ese año, pero digo, si esto sucediera, déjame decirte, mi hermano, que la mayoría de evangélicos ni siquiera se les pasó por la mente que van a pasar por la gran tribulación, ya que todo el mundo predica que se va a alargar en un rapto antes de que venga la gran tribulación, cuando la gran tribulación está ya profetizada en la Biblia y a días de comenzar. ¿Sí? Y la iglesia no ha despertado de su eterno sueño, porque cada predicador que se levanta a hablar de esto, el poder del jesuismo es fuerte. El poder del jesuismo calla. ¿A cuántos hombres no han matado por predicar estas verdades? A muchos, a muchos. Pero déjenme decirles una cosa importante. Esto se tiene que predicar urgentemente. La iglesia tiene que saber que va a pasar por la gran tribulación, y el que causa la gran tribulación no es el acontecimiento cuando la iglesia se vaya, sino antes que la iglesia se vaya, porque el hombre de pecado se va a manifestar antes del arrebatamiento de la iglesia. Por eso la Biblia dice en Mateo 24, verso 29 en adelante: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con gran poder y con grande gloria. El texto dice inmediatamente después de la tribulación. Puedes leerlo. No dice que la venida del Señor es antes de la tribulación. Y por eso Pablo escribió: el Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre de pecado, hijo de perdición, es el cuerno pequeño. Es el mismo que los padres de la iglesia los profetizaban antes de su caída, y son los mismos que los padres de la reforma decían que es el poder que está en Roma. Punto. Me entristece mucho decepcionarlos. Es duro esto, pero es la verdad. No me voy a ir de esta ciudad hasta que tú sepas lo que va a acontecer. Y déjame decirte que el tiempo me va a dar la razón a mí. ¿Por qué? Porque las profecías bíblicas se han cumplido al pie de la letra, así como te estoy diciendo. ¿A quién tengo que mirar ahora para ver las profecías? Mira a Estados Unidos. Tus ojos ponlo allá. Estados Unidos y el Vaticano, todo lo que ellos hagan, ¿sí? No te descuides lo que ellos hagan, porque de allá, de esos dos sitios, de esos dos poderes, va a salir el nuevo orden mundial. Y uno va a reclamar poder militar, económico, y el otro va a reclamar poder eclesiástico. Una sola iglesia. Prepárate para que en los últimos años estas iglesias sean cerradas, y todas, porque solo va a haber un camino. Si quieres ser cristiano, vas a ser católico, punto, bajo obligación. Esto va a acontecer antes de que venga el Señor, porque esta es la gran tribulación que va a acontecer. Y prepárate hoy día. Yo sé que me miras con cara de incredulidad, pero esto va a suceder en estos años. Todo está preparado, todo está listo, todo está hecho, ¿sí? Simplemente le toca a la iglesia decidir. Si tú quieres esperar a otro anticristo, espéralo. Y hay pastores que no lo saben esto. Y como no lo saben, ellos, cuando venga este nuevo orden para unirse entre iglesias, ellos se van a unir al poder del Vaticano, a hacer ecumenismo. Nosotros no nos vamos a unir con ningún cuerno pequeño, con nadie. Y un consejo les voy a dar: el día que tu pastor se una con el poder del Vaticano, tenga tratos
huye de ahí por tu vida. En serio, porque el ciego no vería lo que podría acontecer. El hombre, Dios le ha dado inteligencia, sabiduría. No podemos nosotros ser amigos del enemigo de Dios. Hombre de pecado, hombre, hijo de perdición. La palabra griega allí, para mencionar a ese, se refiere el hombre sin ley, el hombre que está en contra de la ley. Eso es lo que quiere decir el hombre de pecado. Hombre sin ley, hombre que no teme a Dios. El día de mañana estaremos viendo otro punto que el poder del cuerno pequeño ha hecho. ¿Sí? Y antes de irme, yo les voy a decir una cosa muy interesante. Miren que yo tengo aquí mi Biblia, la Biblia Reina Valera, revisada en los años 1960. Esta Biblia es la Biblia más usada por la iglesia evangélica. Y me gusta usarla porque cuando yo la leo, muchos me entienden porque hablamos de la misma versión. ¿Sí? Esta es la Biblia que ha influenciado a toda la iglesia hoy en día. Pero en los años 1909, la Biblia más usada en la iglesia evangélica era la Biblia versión Scofield. Y esa es la Biblia más terrible que ha podido recibir el mundo evangélico. Porque cada vez que tú abres la Biblia Scofield, tiene el comentario jesuita ahí plasmado. Y es en ese comentario bíblico que enseña que el hombre de pecado va a venir después que la iglesia sea arrebatada. En su comentario. Y toda la iglesia de los años 1909 que surgió esta Biblia, por 84 años fue la Biblia que se usó dentro de la iglesia evangélica. Por eso la iglesia evangélica se volvió dispensacionalista y cree en esta locura, porque les plagaron con esa Biblia terrible. La Reina Valera en los 1960 todavía no existía esa revisión, porque la Biblia Scofield fue introducida en los años 1909 y desde ahí, en los primeros años, más de 2 millones de copias se vendieron. Y la iglesia, a partir del año 1909, se cimentó creyendo una doctrina creada por los jesuitas. La inteligencia de los católicos dio resultado, porque ellos dijeron: vamos a meter esta doctrina dentro de la iglesia evangélica, para que la iglesia evangélica no nos mire a nosotros como el anticristo, sino que diga: el anticristo viene del futuro. Todos los hombres del pasado siempre dijeron: tú eres el anticristo. Ahora la iglesia evangélica ya se olvidó de señalar al verdadero anticristo. Ahora señala: el anticristo viene del futuro. No, pero el anticristo es fulano, es sutano que está allá. No, no es, viene del futuro, del futuro, del futuro. Y si no es esta, pues cásate con esa. Y así va a ser. Esa fue la intención del jesuismo y se salieron con la suya. Todo el mundo está ebrio hoy en día con las enseñanzas que salieron de Roma. Y déjenme decepcionarles una cosa más. El 30% de nuestras doctrinas evangélicas son completamente católicas. El problema es que nosotros no lo sabemos. Hoy hemos tocado solo una de las doctrinas. El día de mañana tocaremos la segunda doctrina, que es completamente católica, y nosotros lo guardamos y lo obedecemos como si fuera bíblica. Y yo lo voy a demostrar a ustedes mañana que todos son católicos, aunque digan que no. Pero que Dios nos ayude a despertar. Aquí va a haber dos tipos de personas: las personas que van a ser de mente objetiva y van a aceptar la verdad que se ha predicado desde siempre, y los que se van a quedar con la doctrina jesuita que han abrazado y que creen que es palabra de Dios. Hagan su decisión. Yo no he venido a convencer a nadie. Cada uno hace lo que bien le parezca. Punto. Ni Dios fuerza a nadie. ¿Ustedes creen que yo lo voy a hacer? No, que el pastor vino a cambiarme de doctrina. No me digo a cambiarte de doctrina. Vengo a decirte cuál es la doctrina bíblica y cuál es la doctrina de los jesuitas. El que decide eres vos. Punto. Pero no me vengas a decir que el rapto secreto es una doctrina que predicó Pablo y que predicaron los cristianos a través de la historia. Eso sí, no. Y no me vengas a decir que el rapto secreto está en la Biblia, porque es otra falsedad. Y no me vengas a decir que Cristo va a venir de una manera sin que nadie lo vea. Tampoco. No me vengas a decir que el hombre de pecado va a venir después del arrebatamiento. Eso es falso. Y para que tú te quedes con tu doctrina, tienes que demostrar bíblicamente que tu doctrina está aquí, o aceptar que tu doctrina salió de en medio de los jesuitas, y el tal, tú te declaras como un jesuita sin saber que eres jesuita. No es tu culpa haber estado engañado. No es tu culpa que nadie te lo dijo.
pero de aquí en adelante sí va a ser tu culpa si es que eso haces. Y bienvenido al equipo de los reformadores. Bienvenido al equipo de los que vamos a pelear en contra del verdadero cuerno pequeño. Nuestra lucha va a ser con el enemigo, porque él simplemente es un títere del enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Ellos están siendo usados por el enemigo y nuestra lucha es contra ellos, contra las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas que se están levantando y que hoy han plagado la iglesia. Yo sé que Dios va a hacer que nosotros analicemos todo lo que esta noche hemos analizado, pero sencillamente ponte de rodillas y dile al Señor: Señor, yo quiero que me ayudes a entender lo que todavía no he entendido. Y yo sé que 40 años de haber predicado esta doctrina de la noche a la mañana no sale con mucha dificultad. Yo tengo mucha gente que después de estudiar este tema en 1 o 2 horas lo entendieron y dice: pastor, es cierto, yo aquí lo leo, es verdad lo que dice, yo creo, pero mi pastor me dice que no te escuche y yo me sujeto a mi pastor. Sujétate si quieres, pero yo me sujeto a la Biblia. Yo me sujeto al pastor cuando el pastor se sujeta a la Biblia, no cuando se sujeta a los jesuitas. Me disculpan. La Biblia dice, en esos casos, más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quieren que les diga un secreto cortito? Los pastores evangélicos tienen miedo de ser desenmascarados. Tienen miedo de que tú descubras la verdad. Tienen miedo que la gente se vaya. ¿Saben por qué? Porque viven de los ignorantes. ¿En serio? Pero hay otros pastores que son inocentes también, que nunca lo han sabido. Y cada vez que predicamos esto, hay muchos pastores que nos escriben alrededor del mundo y nos dicen: pastor, yo creo lo que tú estás diciendo porque me puse a analizar y a investigar y he llegado a esas conclusiones. Algunos que han sido expulsados de sus iglesias, algunos que están padeciendo persecución en su iglesia. Pero ¿a quién le interesa eso? Yo quiero quedar bien con Dios y no con el hombre. Esta noche que el mensaje que ha sido presentado sea abrazado. Y mírame, en mi cara tú no vas a ver que yo dudo para decirte esto. No es que de repente tú vas a ver que yo te hablo con una convicción tremenda. ¿Por qué? Porque yo primero estuve en la postura que tú estuviste y ahora predico con vehemencia y fuerza y poder, porque lo que te estoy diciendo es cierto. Así que todos los argumentos que tú usaste para destruir esta doctrina o para hacerla fortalecer, yo las conozco. No existe un solo argumento que hable en favor del rapto que yo no lo conozca, ya que yo lo prediqué por algún tiempo. Y hoy lo predico con el mismo poder y autoridad, diciendo que esa doctrina es completamente jesuita. Y no me interesa que lo escuchen los que deben oírlo, porque es la verdad. Refutar eso va a ser casi imposible, por no decir imposible. Dios nos bendiga, iglesia. Nos encontramos el día de mañana estudiando un tema muy interesante en este lugar, y como última noche también creo que en este lugar, ¿verdad? Y tenemos otro evento en otra iglesia también. Dios los bendiga. Amén.